Ok, ¿qué pasa si yo no muevo a un paciente encamado? Y este es el principal problema que podemos tener con un adulto mayor en condición de dependencia total y en condición de que está en cama y no se puede mover por su cuenta. Ok, no es tan sencillo, ¿verdad? De nada más tener un adulto mayor y alimentarlo, no es así tan fácil de decir, bueno, está encamado y nada más tengo que darle comida para que esté bien alimentado. No, ya vimos que tenemos que hacer muchas otras cosas más para evitar que este adulto mayor en esta condición de encamamiento pues sufra de otros problemas. Y aquí tenemos uno de esos principales problemas que sufren, que son las úlceras por presión. Y a los que les ha tocado cuidar personas en condición de encamamiento o en condición de dependencia total y les ha tocado ver las úlceras por presión, son bastante impactantes. Son bastante impactantes para uno que las ve. Imagínense lo que es para ese adulto mayor que las está sufriendo. Son muy dolorosas, llevan muchísimo cuidado ya cuando tenemos una úlcera abierta. Pero bueno, vamos a ver primero qué es entonces una úlcera por presión. Acá tenemos la definición. Es un área de piel que se destruye debido al contacto prolongado de una persona en una sola posición sin desplazar el peso. Como vimos, entonces, es una persona que se mantiene en una sola posición y no desplazamos el peso, no lo movemos, no hacemos cambios de posición. ¿Cuáles son las principales zonas donde se generan estas úlceras por presión? Si tenemos un adulto mayor, lo tenemos siempre boca arriba y ese adulto mayor pasa todo el día boca arriba y no hacemos nada, los principales puntos de presión, como lo vemos acá en esta imagen, la cabeza, el lado de las escápulas, los codos y esta zona principal que es donde se hace la mayoría de úlceras por presión, la zona del sacro. También tenemos este punto de presión que son los talones. Esto es en posición boca arriba. Si tenemos un adulto mayor que solamente lo tenemos hacia un lado o hacia el otro lado, lado derecho, lado izquierdo, los principales puntos de presión van a ser las orejas, las costillas, el lado de la cadera, la rodilla lateral y el tobillo. Y si tenemos a una persona en posición de cúbito prono, que sería en posición boca abajo, que esta es una posición poco usada para personas encamadas, pero hay algunas personas que sí las utilizan. Esta posición va a provocar puntos de presión en la frente, en los hombros, en los pechos, en los genitales de la persona, en las rodillas y en los dedos. Entonces ya vimos cuáles son los principales puntos de presión, boca arriba, de lado, boca abajo. ¿Y cuál es la definición de úlceras por presión? Que ya dijimos que entonces es un contacto prolongado de una persona en una sola posición sin desplazar el peso. Y aquí viene otro tema importante, aparte de las movilizaciones, de los masajes, de la higiene, de la alimentación, de la hidratación. ¿Qué más tenemos que hacer? Porque pueden decir, ok, no, ya lo moví, ya le hice las movilizaciones que me dijo el fisioterapeuta, ya le apliqué calorcito, ya le hice masaje, ya le hice, está bien alimentado y ya aquí no pasa nada. No, aquí hay otro factor importante, los cambios posturales. Yo sé que para la persona cuidadora es bastante difícil porque prácticamente tiene que estar
realizando cambios, realizando movimientos, encargándose de la alimentación y todo, pero es importante los cambios posturales en el adulto mayor, porque si no los hacemos, vienen las consecuencias que ya les dije anteriormente. Ok, ¿qué son los cambios posturales? Los cambios posturales nos van a ayudar a aliviar la presión continuada en los pacientes encamados y por lo tanto necesarios en la prevención de úlceras por presión. ¿Cada cuánto se deben de realizar estos cambios? Cada 2 a 3 horas. Por eso es que les decía que para la persona cuidadora, pues es un poco cansado y monótono cada 2 horas estar movilizando a ese adulto mayor que está encamado, pero es fundamental. Si no se hace, se ulcera. Ok, deben de ser rotatorios pasando por todas las posiciones. ¿Y cuáles son estas posiciones? Aquí las podemos ver en la siguiente imagen. Los cambios posturales deben de ser, bueno, tenemos primeramente esta imagen que es boca abajo, como les digo. Muchas personas no utilizan esta posición porque a veces puede resultar un poco incómodo para el adulto mayor estar boca abajo o puede resultar un poco incómodo para el cuidador que realiza esta movilización, poner un adulto mayor boca abajo, pero hay personas que sí las utilizan y estas son las posiciones principales, que sería entonces la posición boca abajo, tenemos la posición boca arriba y tenemos la posición de lado. ¿Ves por qué al inicio yo les dije que eran importantes las almohadas y los almohadones? Cuando tenemos a una persona, un adulto mayor encamado, necesitamos muchas almohadas, porque las almohadas son las que nos van a ayudar a poner ya sea debajo de los brazos, por la espalda, para poder acomodar mejor ese adulto mayor en la posición correcta y en la posición que nosotros deseamos. Ok, y para ir finalizando tenemos algunas recomendaciones generales para aplicar en adultos mayores encamados. Primeramente, vamos al tema de la alimentación. Tiene que ser una dieta balanceada. Por eso es importante la asesoría de un nutricionista, para que sea el nutricionista que le diga en qué porciones debe comer, cuáles son los mejores alimentos para ese adulto mayor en posición de encamamiento, cuáles son las horas adecuadas y demás alimentos que van a favorecer la nutrición de este adulto mayor. Recomendaciones también: ver y verificar siempre el estado de la piel. Cualquier zona que empiece a enrojecerse es un signo de alarma y nos está indicando que hay un punto ahí de presión que no se está moviendo, no se está haciendo el cambio postural y ya esa piel nos está avisando que hay una alarma y que puede ser un potencial punto para una ulceración. Entonces, siempre que se le hace el baño al adulto mayor, tenemos que estar pendientes del estado de la piel. Si vemos una zona que empieza a enrojecerse, ahí tenemos que empezar a ir cambiando un poco ese punto de presión, ir poniendo almohaditas, irle haciendo más cambios de posición para evitar ese enrojecimiento y evitar que empiece por ahí una úlcera. Sumamente importante el cambio de los pañales. Son adultos mayores que, como les digo, salen en una dependencia total y no pueden ir al baño a realizar sus necesidades. Entonces, el cambio del pañal es importante realizarlo cada
3 o 4 horas, o si es necesario antes, si el adulto mayor hizo sus necesidades y ensució el pañal, antes de esas 3 o 4 horas se debe de cambiar. Si se deja a un adulto mayor con el pañal sucio, es aquí donde viene la aparición de hongos, infecciones, problemas en sus genitales. Por eso es que es importante que el adulto mayor siempre esté bien aseado y que la zona de sus genitales quede bien limpia y seca. Luego tenemos el tema de la hidratación de la piel. Generalmente los adultos mayores tienen problemas ya en la pielcita, va siendo una pielcita más frágil, una pielcita que sufre más laceraciones con más facilidad. Entonces es importante mantenerla hidratada, ponerle bastante cremita, hacer un poquito de masaje sobre esa pielcita para tenerla siempre hidratada. Luego aquí en esta imagen tenemos una idea, es un relojito, entonces aquí nos va diciendo cada cuánto se puede ir haciendo ese cambio de posición y cuáles serían algunas de las posiciones recomendadas para hacer los cambios, ¿verdad? Entonces, no olvidarnos de realizar esos cambios de postura. Aquí en esta otra imagen, el aseo, la higiene del adulto mayor, se deben de bañar todos los días, porque aunque ellos estén encamados, no es que no sudó, no es que lo voy a bañar una vez cada 2 días o una vez cada 3 días, no. La higiene es fundamental para que ese adulto mayor se sienta bien, se sienta aseado, evitar la aparición de hongo, la aparición de infecciones en la piel. Entonces, siempre, aunque el baño se haga en cama, se debe de realizar todos los días y de manera correcta. Luego tenemos las movilizaciones pasivas, lo ideal, hechas por un profesional capacitado en esa área y que pueda ir y realizarle las movilizaciones a ese adulto mayor. Y por último, el cambio de la ropa y de las sábanas. Si ponemos sábanas, si ponemos cobijas arrugadas o ropa que le queda arrugada, ajustada al paciente, son puntos que pueden generar esos, como les explicaba, esos puntos de presión y pueden provocarnos úlceras y problemas en la piel. Por eso es que es tan importante realizar todas estas recomendaciones para poder tener un adulto mayor en buenas condiciones, que este adulto mayor ya bastante difícil es la situación que esté totalmente encamado, pero si nosotros le damos un buen cuidado, pues este adulto mayor se va a sentir muchísimo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Esta sería mi presentación. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, alguna preguntita. Aquí estamos a la orden. Y recuerden, mañana tenemos otra cápsula informativa. Va a estar muy bonita. Es a cargo de nuestra compañera, la psicóloga Cintia Vindas. Y los motivo a conectarse durante toda esta semana. Que Dios los bendiga. No sé si hay alguna preguntita y si no, damos por finalizada la transmisión.